Hay algo que el Pentágono no esperaba que pasara. Algo que ningún general, ningún analista de inteligencia, ningún estratega de Washington se atrevió a predecir. Los soldados estadounidenses enviados a México para evaluar un posible retiro de tropas están haciendo exactamente lo contrario de lo que se les ordenó. No solo se niegan a irse. Muchos están pidiendo quedarse a vivir allá para siempre. Esto está poniendo de cabeza a la alianza bilateral más importante de América. Y la historia de cómo llegamos hasta aquí comienza con un coronel tejano que jamás había pisado suelo mexicano, que odiaba la idea de gastar dinero de los contribuyentes en operaciones conjuntas, y que terminó convirtiéndose en el mayor defensor de México dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Quédate, porque lo que está pasando es mucho más profundo de lo que cualquier medio de comunicación te ha contado. Y hay un detalle al final de esta historia que nadie vio venir. El coronel William Spencer llevaba 30 años en el ejército. Irak, Afganistán, docenas de misiones clasificadas, un hombre de cifras, de informes de inteligencia, de decisiones frías y calculadas. En su oficina del Pentágono tenía un letrero en la pared que decía 3 palabras: cuida el dinero. Y durante años, su pregunta favorita en las reuniones de alto nivel era siempre la misma: ¿por qué seguimos gastando miles de millones al año en operaciones conjuntas en México si ese país ya puede defenderse solo? Era el promotor más agresivo del retiro, la voz más incómoda en la sala, pero eso lo convirtió exactamente en el candidato perfecto para lo que vendría después. Cuando el presidente de los Estados Unidos anunció que consideraba retirar todo el personal militar e inteligencia de México, la noticia sacudió los medios en ambos países. Las reuniones de emergencia se multiplicaron, los generales debatían, los diplomáticos enviaban cables urgentes, y en medio del caos, el superior de Spencer tomó una decisión que nadie esperaba. Spencer, te mando a México. Tú eres el que más quiere sacar a las tropas. Ve, evalúa con tus propios ojos y dime si sigues pensando lo mismo. ¿Era una trampa elegante o una prueba? Nadie sabía bien qué era. Pero aquí es donde todo cambia. Spencer aterrizó en la Ciudad de México con todos sus prejuicios intactos. Esperaba caos, retrasos, infraestructura dañada, las imágenes que décadas de reportes de inteligencia habían grabado en su cabeza. En cambio, el aeropuerto lo procesó en 15 minutos. En Estados Unidos, eso le toma 1 hora. Murmuró para sí mismo que un aeropuerto eficiente no hace a un país. Pero mientras el vehículo avanzaba hacia la ciudad, las autopistas eran impecables, los rascacielos eran impresionantes, el transporte público funcionaba con precisión. Y cuando llegó al hotel y midió la velocidad de Internet, la ejecutó 2 veces porque pensó que el sistema había fallado. Era 10 veces más rápida que la de su casa en Texas. Esa primera noche pidió comida a las 11 por una aplicación. Llegó en 20 minutos. En Texas, eso sería completamente impensable a esa hora. Spencer abrió la ventana y miró el horizonte de la ciudad encendida. Algo en su cabeza empezó a moverse sin que pudiera detenerlo. Al día siguiente, llegó al cuartel general del Comando Conjunto y conoció al coronel Alejandro Vargas, oficial mexicano con posgrado en Estados Unidos, inglés perfecto y una seguridad que Spencer no esperaba encontrar. El recorrido por las instalaciones fue el segundo golpe. Centro de Simulación Táctica. Sistema de ciberdefensa de última generación. Control de drones con tecnología que Spencer no reconoció de ningún proveedor estadounidense. Le preguntó con escepticismo si habían usado tecnología norteamericana como base. Vargas sonrió y negó con la cabeza. En los inicios, sí. Ahora es desarrollo propio en su totalidad. En ingeniería aeroespacial y ciberseguridad aplicada, en varias áreas ya estamos un paso adelante. Spencer no respondió, pero lo anotó en silencio. Pero hay algo que casi nadie sabe sobre lo que ocurrió después, y que cambió completamente la forma en que Spencer entendía la situación. Los ejercicios tácticos conjuntos comenzaron al día siguiente.
Spencer asumió el mando del lado estadounidense con toda la confianza de sus décadas de experiencia. El escenario era una simulación de ataque coordinado de cárteles altamente militarizados en zona urbana compleja. Spencer aplicó los protocolos estándar del ejército de los Estados Unidos, los mismos que habían funcionado en Irak, los mismos que habían funcionado en Afganistán. El resultado fue devastador. Su estrategia fue neutralizada por completo. Las fuerzas mexicanas prevalecieron sin margen de duda. Llevamos décadas enfrentando estas tácticas asimétricas, le explicó Vargas con calma. La doctrina estándar estadounidense no fue diseñada para este entorno. Nosotros sí lo hicimos. Por la tarde hubo una marcha en terreno montañoso. Spencer se consideraba en forma. Había pasado por entrenamiento de fuerzas especiales en Texas, pero en las sierras mexicanas, los soldados locales se movían con una agilidad asombrosa mientras su unidad se rezagaba. Spencer se hundió en sus pensamientos esa noche. En solo 2 días, sus convicciones estaban desmoronándose. Borró la primera línea de su informe y escribió algo completamente diferente. La situación en México es mucho más compleja de lo previsto, y entonces llegó el descubrimiento más inesperado de todos, el que nadie en Washington había anticipado. Al visitar las bases conjuntas, Spencer comenzó a entrevistar soldados. Primero a los recién llegados. La mayoría quería volver a casa. Extrañaban la familia, no se adaptaban, la comida picante les costaba trabajo. Respuestas predecibles, pero cuando habló con los veteranos, los que llevaban más de 3 años en México, las respuestas fueron completamente distintas. De ninguna manera podemos retirarnos, afirmó el teniente coronel Harris. México es estratégicamente vital. Luego vino la frase que Spencer no olvidaría. Además, la calidad de vida aquí es superior a la de muchas ciudades en Estados Unidos. Un sargento fue aún más directo. Cuando termine mi contrato, planeo retirarme y quedarme a vivir en México. Ya estoy viendo departamentos. Spencer lo miró sin poder responder. ¿Por qué? Hay más oportunidades. Voy a dar clases de inglés y luego abrir una empresa. México es uno de los mejores lugares para emprender ahora mismo. Suscríbete ahora, porque lo que sigue va a sorprenderte más que todo lo anterior. Spencer regresó a Washington con un informe que nadie quería leer. El poder táctico y económico de México supera ampliamente las proyecciones. La decisión de retirar las fuerzas conjuntas requiere un análisis mucho más profundo. Su superior, el general Lawrence, lo llamó furioso. Tú eras el principal promotor del retiro. ¿Qué demonios pasó? Spencer respondió sin titubear. Al verlo con mis propios ojos, la situación es completamente otra. México no es el país que leíamos en los informes. El presidente ya está inclinado a dar la orden de salida. Tu reporte está generando confusión. Spencer guardó silencio un instante. Sabía perfectamente lo que podía costarle decir lo que iba a decir a continuación. General, si nos retiramos, Estados Unidos será el mayor perdedor. México no es una nación que necesite nuestra protección. Es un socio que nos otorga beneficios estratégicos que no podemos reemplazar con ningún otro país del mundo. Lo que Spencer descubrió durante esas semanas construyó un argumento que iba mucho más allá de la seguridad fronteriza. En un mundo donde la competencia tecnológica con China se intensifica cada año, México representa la línea de frente industrial y tecnológica de los Estados Unidos. Manufactura avanzada. Industria aeroespacial, litio, redes de nueva generación, talento científico a costos que ninguna otra nación aliada puede igualar. Si Estados Unidos quiere competir a nivel global en las próximas décadas, necesita a México no como vecino, sino como socio activo e insustituible. Renunciar a esa presencia conjunta no sería solo un retiro militar. Sería entregar el continente entero en bandeja de plata a los rivales globales de Washington. Y nadie dentro del Pentágono parecía haberlo comprendido con esa claridad hasta que Spencer lo vivió en carne propia. Lo que ocurrió después superó todo lo que Spencer había imaginado para su carrera. El presidente lo citó en la Casa Blanca, una reunión a puerta cerrada.
Spencer presentó los 4 argumentos principales contra el retiro: la pérdida de influencia táctica en América Latina, el debilitamiento frente a potencias asiáticas, el daño a la alianza industrial más estratégica de la región. Y el cuarto, el más inesperado de todos, le arrebataríamos a nuestros propios soldados la oportunidad de una vida mejor. El presidente levantó la vista. ¿Estadounidenses eligiendo México para vivir mejor? Spencer respondió sin dudar. Y aproximadamente el 30% del personal con más de 3 años de servicio desea establecerse en México tras su baja. La infraestructura de vida, el sistema de salud, el clima y las oportunidades de emprendimiento son sumamente atractivos. Afirman que en muchos sentidos viven mejor allá que en su propio país. El presidente anotó en silencio. El retiro fue pospuesto indefinidamente, pero la historia no termina ahí. Spencer aceptó el cargo de subcomandante del Comando Conjunto con ascenso a general de brigada. Regresó a México de manera permanente. Dejó su casa en Texas, dejó el Pentágono y dejó la única vida que había conocido durante 3 décadas. Y al momento de su retiro militar, tras 30 años de servicio, anunció algo que ninguno de sus colegas esperaba: se quedaría a vivir en México para siempre. O compró un departamento en la capital con vista al bosque de Chapultepec. Aceptó un puesto como asesor de cooperación internacional en una corporación aeroespacial mexicana y empezó a crear un programa de integración cultural para el personal militar estadounidense, el cual fue adoptado oficialmente por el Departamento de Defensa y replicado en otras bases alrededor del mundo. En una noche cualquiera, trotando por un parque de la ciudad, un anciano en una banca le preguntó si estaba de vacaciones. Spencer respondió en español: «No, señor, este es mi hogar ahora». El anciano rió y le dijo algo que lo detuvo en seco. «Qué curioso es el mundo. Mi hijo se fue a los Estados Unidos buscando el sueño americano, y usted vino a México a encontrar el sueño mexicano». Esa frase lo resume todo. No hay mejor forma de entender lo que está pasando entre estos dos países que con esa conversación en un parque de noche, entre un general retirado de Texas y un anciano mexicano que no sabía que estaba hablando con uno de los hombres que había salvado la alianza bilateral más importante del continente. El mundo cambió. Y quienes lo están viendo primero no son los políticos ni los analistas de grandes capitales. Son los soldados que usan el metro, que piden comida a medianoche, que abren empresas y que un día deciden que no quieren irse a ningún lado. Si este video te hizo pensar distinto sobre lo que está pasando entre México y Estados Unidos, suscríbete ahora. Aquí seguimos contando las historias que los grandes medios no están contando con la profundidad que merecen. No te pierdas lo que viene.